Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos de error que, la verdad, dan bastantes quebraderos de cabeza y hacen que se encienda la famosa luz de avería del motor. Y sí, empezamos con esta imagen que para muchos es una auténtica pesadilla, esa lucecita naranja, la del motor, ahí, brillando en el salpicadero. Uf, qué mal rollo, ¿verdad? Pues bien, si esa luz está encendida, una de las razones podría ser un código de avería muy concreto, el P2010. ¿Y qué narices significa eso? Venga, vamos a verlo en detalle. Vamos al lío. ¿Qué es exactamente este código de error, el P2210? ¿Qué nos está intentando decir el coche? Vamos a ponernos un poco técnicos, pero que se entienda, ¿eh? A ver, para que nos entendamos todos, este código, el P2210, lo que nos dice es que hay un problema con el calentador de un sensor súper importante, el sensor de óxido de nitrógeno o NOx, como se le conoce. Básicamente, este sensor necesita calentarse para funcionar bien y medir las emisiones. Si no lo hace, salta el error. Y la causa más habitual suele ser un cortocircuito a tierra. Vale, ya sabemos qué significa el código, pero la pregunta del millón es, ¿qué lo está provocando? ¿Cuál es el origen del problema? Vamos a jugar a los detectives y a ver quiénes son los sospechosos habituales. Y aquí la voz de la experiencia, la de los mecánicos, nos da una pista clave. Mirad, casi siempre, en 9 de cada 10 casos, el problema no es algo súper complejo. La cosa suele estar en el cableado o en el sensor mismo. Y fijaos, aquí tenemos la lista de sospechosos. Y lo interesante es que está ordenada de más a menos probable. Lo primero, un cortocircuito a tierra en el cableado del sensor. También puede ser que el propio sensor NOx esté dañado, ya sea por humedad o por vibraciones. Ojo también a los conectores, que pueden estar sueltos, con corrosión o con alguna patilla doblada. Y ya, como algo muy raro, podría ser un fallo interno en la centralita del motor, la ECU. Muy bien, esta es la teoría, pero ¿cómo se nota esto en el día a día? ¿Qué señales nos da el coche cuando vamos conduciendo? Vamos a ver los síntomas. Bueno, lo primero y más evidente, claro, es la luz de avería encendida. Pero hay algo mucho más serio, que el motor entre en lo que se llama modo de emergencia. De repente, el coche pierde potencia, no tira. Eso ya es una señal de alarma gorda. También se puede notar un aumento del consumo de gasolina o que las emisiones son más altas. Y en casos más raros, incluso puede que el coche dé tirones o se sienta como más perezoso. Vale, tenemos los síntomas. Ahora, ¿cómo encontramos la causa exacta? No se trata de empezar a cambiar piezas a lo loco. Los profesionales siguen un proceso, una especie de lista de comprobación para ir directos al grano. Y aquí lo tenemos, el proceso de diagnóstico en 5 pasos. Lo primero, lo más básico, una inspección visual. Mirar bien los cables y conectores, a ver si hay algo quemado, pelado o suelto. Segundo paso, coger un multímetro y medir la resistencia en el pin del calentador para confirmar si hay un cortocircuito. Tercero, revisar el conector de la centralita, que no tenga humedad ni esté dañado. El cuarto paso, si se puede, es probar con un sensor que sepamos que funciona bien, a ver si así se borra el código. Y por último, algo que a veces se olvida, buscar si el fabricante ha publicado algún boletín de servicio sobre este problema en concreto. Perfecto, ya hemos encontrado el problema. Ahora toca arreglarlo. Pero ¿cómo se hace bien? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante no dejarlo pasar? Porque aquí nos jugamos bastante. Y aquí llega la pregunta que muchos se hacen. Bueno, la luz está encendida pero el coche anda. ¿Puedo seguir así un tiempo? ¿Es grave de verdad? La respuesta es un no rotundo. No, no y no. Este código no es para tomárselo a la ligera, para nada. Dejarlo pasar es comprar papeletas para un problema mucho más gordo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos de ignorarlo? Pues mirad, te puedes cargar el catalizador, que es una de las piezas más caras del coche. Casi seguro que no pasas la ITV por emisiones. Y lo que es peor, el coche puede entrar en modo de emergencia en cualquier momento. Imagínate en un adelantamiento y, por supuesto, estás contaminando mucho más. O sea que lo que empieza como un fallo de un sensor puede acabar en una avería carísima y peligrosa. Y esto me parece súper útil. Aquí vemos la diferencia entre lo que suele hacer mucha gente y lo que hace un buen profesional. El error común es cambiar el sensor directamente, sin mirar nada más, o no revisar bien los cables que están cerca del escape que se calientan un montón. La reparación experta, en cambio, empieza por inspeccionar el cableado, medir la resistencia para estar seguros, en resumen, seguir un proceso lógico. Y creedme, esto ahorra mucho tiempo y sobre todo mucho dinero. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para la reparación? Pues es muy lógico. Primero, si hay algún cable dañado, se repara o se cambia. Después, se limpian o sustituyen los conectores si están mal.
Y solo si después de todo esto se confirma que el sensor está frito, entonces se cambia el sensor NOx. Y ya como ultimísimo recurso, si todo lo demás falla, se miraría la centralita. Siempre de lo más barato y probable a lo más caro y raro. Y nos quedamos con esta idea, que si hay que recordar solo una cosa de todo esto, que sea esta. Revisad siempre, siempre el cableado y los conectores antes de dar por muerto el sensor. La mayoría de las veces el problema está ahí. Bueno, espero que con esta explicación el código PIE 210 ya no sea un desconocido. Ahora la pregunta final es para reflexionar. Cuando se enciende una luz de avería en el coche, sea cual sea, ¿cuál debería ser siempre, siempre el primer paso que demos?